El 12 de marzo de 1955 se realizó la primera inauguración de año académico de la Universidad Austral de Chile, con un solemne desfile por la ciudad y una ceremonia en el Teatro Cervantes. En dicha oportunidad, académicos y autoridades universitarias vestidos con sus togas y birretes desfilaron por la ciudad de Valdivia. Rescatando esta antigua tradición de nuestra Casa de Estudios Superiores, han desfilado hoy por el campus universitario las autoridades y académicos titulares togados de nuestra universidad, encabezados por el rector de la corporación, doctor Óscar Galindo Villarruel, acompañado en esta oportunidad por el señor Eduardo Rojas Vega, Premio Nacional de Arquitectura 2017 y profesor extraordinario de la Universidad Austral de Chile. Mientras las autoridades y académicos titulares de nuestra institución hacen ingreso a la sala, el coro de la Universidad Austral de Chile, que ha sido partícipe de las principales ceremonias solemnes, incluyendo el acto inaugural del 12 de marzo de 1955, interpretará la canción universitaria Gaudeamus Igitur, dirigida por el profesor Hugo Muñoz. Gaudeamus igitur, iuven estum sumus. Gaudeamus igitur, iuven estum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habet Señores claustrales, comunidad universitaria y local, a continuación el coro universitario interpretará el himno de nuestra Casa de Estudios, escrito por don Eleazar Huerta y cuya música fue creada por don Siegfried Eber. Los invitamos a ponerse de pie. Porque se logre nuestro
Saludamos cordialmente al doctor Óscar Galindo, rector de la Universidad Austral de Chile y señora, al señor Carlos Montt, presidente del directorio de la Universidad Austral de Chile, al señor Eduard Rojas, Premio Nacional de Arquitectura 2017 y señora también que nos acompañan, doctor Mario Calvo, prorector, doctor Néstor Tadic, vicerrector académico, doctor César Pino, vicerrector de Gestión Económica y Administrativa, al doctor Renato Westermayer, vicerrector de la sede de Puerto Montt, a la señora María Asunción de la Barra, secretaria general, señor Manuel Bueno, contralor de la Universidad Austral de Chile, representantes de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública que nos acompañan esta mañana, señores decanos, integrantes del directorio de la Universidad Austral de Chile y Consejo Académico, profesores y profesoras titulares, autoridades regionales, provinciales y comunales, señores representantes del Sindicato de Docentes, Sindicato de Trabajadores, Asociación Gremial de Académicos, Federación de Estudiantes y Asociación de Exacadémicos que nos acompañan, directores de Rectoría, Prorectoría, Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa, autoridades y representantes de Valdivia Ciudad Universitaria y del Conocimiento, directores de centros, prodecanos y secretarios académicos de las facultades de la Universidad Austral de Chile, directores de instituto y escuelas, académicos, académicas, funcionarios, funcionarias, estudiantes, señoras y señores. La ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile constituye una instancia de encuentro para la comunidad universitaria, conformada por sus estudiantes, funcionarios y académicos y con la comunidad regional. De esta manera se refuerza el vínculo y misión fundacional de nuestra Casa de Estudios, que este año 2017 cumple 63 años de vida, con activa presencia en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Esta Casa de Estudios ha sido y es el alma mater de muchos jóvenes que en sus aulas concretan el sueño de formación profesional superior para un mundo más equitativo y sustentable. Por ello, este acto reviste gran importancia corporativa al dar la bienvenida a un nuevo año académico donde más de 13.000 jóvenes se encuentran forjando su proyecto de vida en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Desde su fundación en 1954, la universidad ha aportado al desarrollo material, científico, espiritual y social de los territorios en los que desarrolla su labor, que va desde la formación de profesionales de alto nivel, investigación científica y tecnológica al servicio del desarrollo local y una estrecha vinculación con el entorno. Todo ello da cuenta del sello de calidad y compromiso público que caracteriza a la Universidad Austral de Chile. Se dirige a los presentes el rector de nuestra Casa de Estudios, doctor Óscar Galindo Villarroel. Muy buenos días. Quiero saludar muy cordialmente a las autoridades regionales que nos acompañan, consejeros regionales, representantes de los municipios, representantes de instituciones de educación superior de la región y del Centro de Estudios Científicos. Un saludo muy afectuoso. Y a nuestra comunidad universitaria, en primer lugar al presidente del directorio de nuestra universidad, don Carlos Montt. Muchas gracias por estar con nosotros. A las autoridades universitarias, a los decanos, representantes de los académicos, socios, funcionarios y estudiantes que integran los cuerpos colegiados de la universidad, así como a los dirigentes sindicales de la Asociación Gremial de Académicos, de la Asociación de Exacadémicos, de las federaciones de estudiantes de nuestra universidad en Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, a los académicos, funcionarios no académicos, estudiantes, integrantes de la comunidad regional. Estimadas amigas y amigos. Vamos a esperar que un grupo de estudiantes que seguramente están mucho más interesados en la clase magistral que en mis palabras puedan ingresar al aula magna.
Muchas gracias. El inicio del año 2017 encuentra a nuestra universidad en una situación expectante y de consolidación de su gestión académica. Estamos en una dinámica de múltiples compromisos y de alta exigencia institucional. Nuestra universidad ofrece a su comunidad una matrícula de pregrado consolidada y en crecimiento en nuevas disciplinas. Nuestros programas inclusivos, tales como los propedéuticos, PASE, Ranking 850 y UH Inclusiva, han demostrado su capacidad para captar estudiantes talentosos, superando los 150 nuevos estudiantes que se suman por esta vía a los más de 3.200 de la matrícula tradicional de cada año. Nos hemos sumado exitosamente al programa de gratuidad, alcanzando alrededor del 50% de nuestros estudiantes que acceden a este derecho. Pero en especial hemos avanzado en la consolidación de un sistema de aseguramiento de la calidad y de innovación curricular. En el ámbito del posgrado, nuestra institución también crece con nuevos programas. Quisiera destacar la reciente creación del doctorado en Derecho y del Magíster en Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la creación de otros programas de magíster en áreas tales como Historia, Filosofía, Arquitectura, Psicología Clínica en la sede de Puerto Montt, además de nuevas especialidades y subespecialidades médicas. Nos acercamos al 100% de nuestras carreras de pregrado acreditadas. Mantenemos el 100% de nuestros doctorados acreditados y avanzamos significativamente en acreditación de especialidades y subespecialidades médicas. Hemos iniciado un nuevo programa de fortalecimiento de las carreras de ingeniería por medio del proyecto Corfo, GORE y UH, Innovando en Ingeniería 2030. Solo entre los años 2015 y 2016 hemos superado los 27.000 millones de pesos para investigación, atrayendo nuevos recursos a las regiones del sur que contribuyen a financiar proyectos de investigación, pero también a generar oportunidades de bienestar para nuestra comunidad. Hemos superado también en el 2016 la barrera psicológica de las 500 publicaciones ISI, integrando un selecto grupo de universidades capaces de alcanzar estos resultados de investigación. Hemos sumado, además, y quiero destacarlo, un nuevo megaproyecto de investigación con un monto que supera los 8.000 millones de pesos, dirigido por el doctor Luis Vargas Chakov, que aspira a ofrecer al país una nueva tecnología para el cultivo sustentable del bacalao de profundidad. En vinculación con el medio y resguardo del patrimonio institucional, hemos iniciado un programa de restauración de nuestras casas patrimoniales. Primero, el Conservatorio de Música, ya finalizado. Este año se han iniciado las obras de restauración de la Casa de Extensión Luis Oyarzún y prontamente la Casa Central de la Universidad será parte de este programa. Para todas estas iniciativas hemos contado con una contraparte de financiamiento muy significativa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Nuestros agradecimientos ciertamente al Consejo. De igual modo, estamos en plena ejecución de las obras arqueológicas del Museo de Arte Contemporáneo, con un proyecto de 470 millones financiados por el mismo Consejo, que permitirán generar las condiciones para iniciar la etapa final de restauración y construcción de este anhelado proyecto de nuestra comunidad regional. Mis sinceros agradecimientos a todos quienes han hecho posible estos importantes avances, así como al equipo de la Dirección de Vinculación con el Medio de nuestra universidad que ha liderado este proyecto. Pero esta preocupación por el resguardo de nuestro patrimonio regional no alcanza solo a la región de los ríos, sino también de los lagos, donde hemos mejorado las instalaciones del Museo Colonial Alemán en Frutillar y estamos iniciando un hermoso proyecto, nuevamente con apoyo del Consejo de la Cultura y las Artes, para trasladar la colección Monteverde a nuestra universidad en Puerto Montt, construyendo una bóveda de seguridad y una sala de interpretación abierta a la comunidad. Parte fundamental de este proyecto es el trabajo del arquitecto
Eduard Rojas, que hoy nos acompaña. Seguramente no podría, y no es mi propósito hacerlo, enumerar la enorme cantidad de proyectos e iniciativas relevantes de nuestra universidad. Solo quiero expresar mis sinceros agradecimientos a la comunidad universitaria por su trabajo y esfuerzo. A cada uno de los auxiliares administrativos y académicos que construyen cada día una mejor universidad más comprometida con sus estudiantes y con su comunidad. Por ello quiero utilizar estos minutos para agradecer sinceramente a todos los académicos y académicas que se han acogido al plan de retiro, renovación y fortalecimiento de la planta académica. Todos sabemos que iniciativas de esta naturaleza no están exentas de complejidades de todo tipo, pero especialmente humanas. Pero nuestra comunidad ha sabido comprender que esta es una iniciativa de la mayor relevancia e impacto en nuestra institución. Aún así, si hemos cometido algún error, nuestras sinceras disculpas. Por ello quiero en nombre de la universidad expresarles nuestro reconocimiento y agradecimiento. Muchos de ustedes ingresaron en los albores de la existencia de nuestra institución y construyeron y habitaron sus espacios. Posibilitaron el desarrollo de sus proyectos académicos, generaron nuevas carreras y programas de posgrado, levantaron unidades y centros de investigación, participaron activamente de la vinculación con la comunidad y sobre todo fueron actores fundamentales de una comunidad universitaria activa y vital. Por ello, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su trabajo. Nuestros mejores deseos de bienestar para cada uno de ustedes. Esperamos que continúen plenamente vinculados a las actividades universitarias, ya sea con nuevos proyectos o por medio de la Asociación de Exacadémicos o como futuros socios de la corporación. Estimados integrantes de la comunidad universitaria, ustedes lo saben porque lo viven día a día, que nuestra universidad está empeñada en dar un salto en su desarrollo. Sabemos también que es más cómodo no impulsar procesos complejos, pero tenemos la profunda e íntima convicción de que nuestra universidad puede aportar aún más al país, generando nuevas y mayores oportunidades para los jóvenes y sus comunidades. Hemos tenido la fortuna de contar con equipos de gestión en las facultades y sedes que han comprendido este desafío y lo han sumado a sus propios planes de desarrollo. Y sobre todo, hemos contado con el apoyo permanente de los cuerpos colegiados, del Consejo Académico y del Directorio de la Universidad, que han posibilitado tramitar estas iniciativas y a cuyos integrantes y a la voz colectiva que representan mis sinceros agradecimientos. Tenemos por delante enormes desafíos, proyectos de gran relevancia para nuestros territorios. Debemos seguir impulsando el Plan de Desarrollo de Puerto Montt y su programa de creación de nuevas carreras, programas de posgrado y fortalecimiento académico e institucional. De igual modo, en Valdivia, impulsaremos la apertura de las carreras programadas para la Facultad de Arquitectura y Artes, Diseño, Artes Musicales y Sonoras, ya aprobada por los cuerpos colegiados para su apertura el 2018, y asimismo presentaremos a discusión el proyecto de Artes Audiovisuales. Nuestra meta es completar en un plazo acotado la formación en todas las disciplinas artísticas más relevantes. En el área de Ciencias de la Ingeniería estamos preparando la discusión para un proyecto de fortalecimiento en el área de energía y sustentabilidad. En el campo de la educación y las humanidades, aspiramos a desarrollar durante este año los proyectos de educación para la infancia, educación básica y educación parvularia, e impulsar el fortalecimiento de las ciencias sociales y políticas por medio de la formación profesional, además de actividades de investigación y vinculación. En el ámbito de la organización académica esperamos resolver durante este primer semestre la discusión en torno a la Vicerrectoría de Investigación y Creación e iniciaremos el debate sobre un proyecto que permita reorganizar la totalidad de las actividades de vinculación, comunicación y educación continua. Ambos son compromisos que hemos asumido durante la acreditación institucional. De igual modo, avanzaremos en la reorganización de las unidades que hoy día realizan los procesos de vinculación con el sistema escolar, admisión,
apoyo al aprendizaje e inclusión. En el ámbito de la infraestructura, este año presentaremos al directorio de la universidad el proyecto de licitación del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias, que integrará, además de espacios para sus académicos, complejos laboratorios al servicio de los institutos de bioquímica y microbiología, química y farmacia. De igual modo, esperamos concluir la ingeniería de detalles del proyecto de edificio institucional de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En bienestar y calidad de vida de la comunidad universitaria, presentaremos prontamente al directorio el financiamiento de la nueva sala cuna de funcionarios académicos, administrativos y de servicios, e iniciaremos la segunda etapa de infraestructura deportiva. Pero especialmente impulsaremos un ambicioso proyecto de ampliación de la infraestructura académica de nuestra sede en Puerto Montt. De igual modo, iniciaremos en conjunto con los decanos el diseño de los proyectos de infraestructura de las facultades silvoagropecuarias con el decidido propósito de sentar las bases durante este año del anteproyecto que debe ser discutido en el Consejo Académico y Directorio de la Universidad. Y finalmente un pequeño proyecto, pero de gran valor simbólico. Iniciaremos la restauración de una casa patrimonial en el sector de Cabo Blanco para la instalación del Centro de Investigación del Humedal del Río Cruces, que esperamos sea un modelo para el país. Agradezco sinceramente el aporte del directorio de dicho centro, que ha trabajado arduamente para alcanzar la solución y respuesta para esta iniciativa. No puedo terminar estas palabras sin aludir brevemente a estas alturas a un polémico proyecto de reforma de la educación superior. Proyecto sobre el que se cierne una gran incertidumbre que puede provocar la evidente frustración de no contar con la necesaria reforma del sistema de educación superior del país. Hemos trabajado arduamente a través del Consejo de Rectores y de la Agrupación de Universidades No Estatales G9 hasta lograr que vía indicaciones el proyecto se modifique sustantivamente. Las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo suponen un avance, ya que el Consejo de Rectores de las universidades chilenas recuperará, en caso de aprobarse, su rol central en el sistema público de educación superior. En este espacio, las universidades no estatales tradicionales tendrán un merecido reconocimiento, superando la absurda distinción propuesta inicialmente que homologaba a universidades tradicionales no estatales y privadas creadas después de 1981 bajo un mismo rótulo y un mismo sistema. De igual modo, el aporte fiscal directo, principal instrumento de financiamiento basal de las universidades del Consejo de Rectores, ha sido repuesto, lo que podemos considerar un importante logro. No obstante, no estamos satisfechos. Seguiremos insistiendo que las normas que se pretenden aplicar para la conformación de la institucionalidad de las universidades públicas no estatales no son aceptables ni contribuirán a su desarrollo. Se debe respetar nuestra historia y nuestra institucionalidad que por décadas han construido nuestras universidades, alcanzando los estándares de calidad y excelencia que la definen. Insistiremos que, al igual que el convenio marco para las universidades del Estado, el Fondo Basal por Desempeño sea reconocido en la ley y no solo vía presupuesto. Y continuaremos trabajando para que el Consejo de Rectores sea la red pública de universidades de nuestro país. Abiertos a que otras instituciones bajo exigentes estándares de compromiso público puedan sumarse a este organismo que ya tiene más de 6 décadas de trabajo por la educación superior. Invito a la comunidad universitaria a mantenerse activa y reflexiva sobre esta iniciativa legal que esperamos contribuya a generar más calidad, más equidad y mayores niveles de productividad académica. Estimadas amigas y amigos, quiero finalizar estas breves palabras dando la bienvenida a esta inauguración del año académico al arquitecto y amigo Eduard Rojas Vega, Premio Nacional de Arquitectura. No es usual que un premio nacional recaiga en regiones, y en especial en territorios insulares. Pero la contundencia del trabajo de Eduard Rojas ha hecho inevitable que la comunidad arquitectónica nacional
haya planteado la necesidad de su adecuado reconocimiento. En lo personal, tengo la suerte de haber conocido a Eduard Rojas siendo apenas un liceano y ver desplegar su extraordinaria capacidad para construir espacios humanos amables, vinculados a las artes visuales y también poéticas. Eduard Rojas ha sido un artista integral, que va mucho más allá de solo la arquitectura. Poeta en Valparaíso y Chiloé, dibujante y artista visual en general. Recién llegado a Castro, Chiloé, funda el taller de arquitectura Puerta Azul, así como el Museo de Arte Moderno, MAM, de Chiloé, de cuya corporación actualmente es su director. Desde ahí ha construido su propia modernidad, un trabajo de intervención arquitectónica en el paisaje, definido por la búsqueda de una arquitectura sustentable, capaz de integrar a los lenguajes contemporáneos, la tradición, las identidades y las materialidades de la arquitectura sureña chilota. Hoy ha logrado lo que pocos arquitectos logran: transformar los paisajes rurales y urbanos de Chiloé con una arquitectura que la comunidad reconoce como propia. Pero además ha contribuido a rescatar también esos paisajes y patrimonios arquitectónicos, antiguas casonas o restauración de las magníficas iglesias de Chiloé, hoy patrimonio de la humanidad. Eduard Rojas ha sido académico, permanente o invitado de diversas universidades y desde hace algunos años es profesor extraordinario de nuestra universidad, distinción que le otorgara el Consejo Académico en reconocimiento a su relevante trayectoria. Estimado Eduard, muchas gracias por acoger la invitación para inaugurar este año académico. Bienvenido a tu universidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad Austral de Chile, doctor Óscar Galindo Villarroel. Les pedimos por favor a los asistentes que se encuentran de pie pasar a tomar asiento para dejar expeditas las salidas de emergencia en cualquier caso, por favor. El desarrollo del arte y la cultura ha estado siempre ligado al quehacer de la Universidad Austral de Chile, desde sus inicios con la Facultad de Bellas Artes e incluso antes con la Sociedad de Amigos del Arte, instancia que sentó las bases para que la ciudad y la región sur austral tuvieran su propia universidad. Profesor titular en el Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile, el pianista letón Armand Abols participa de forma regular en las temporadas internacionales de las principales orquestas sinfónicas de Chile, presentándose en el ciclo de grandes pianistas del Teatro Municipal de Santiago, temporada internacional del Teatro Oriente, Teatro del Lago y Semanas Musicales de Frutillar, entre otros. Miembro correspondiente de la Academia Chilena de Bellas Artes, ha obtenido diversos premios en concursos internacionales de piano y ha sido miembro de jurados en importantes concursos. Hoy nos presenta de Sergei Prokofiev 2 piezas de suite para piano, Romeo y Julieta, Montescos y Capuletos, Despedida de Romeo y Julieta. Con ustedes, el concertista Armand Abols.
Agradecemos la presentación del concertista Armand Abols. Durante los últimos 40 años, y en colaboración con destacados arquitectos chilenos y latinoamericanos, el arquitecto Eduard Rojas Vega ha ido profundizando el conocimiento de la cultura de la Patagonia insular, como parte del desafío de proponer una obra contemporánea para Chiloé y el sur de Chile, fundada en el soporte de una preexistente que tiene más de 1000 años de historia, tradición e identidad. Arquitectura del Sur que se ha hecho parte de un continuo que ha buscado desde siempre un equilibrio cultural y arquitectónico, entre lo propio y lo ajeno, entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición y la modernidad. Primero, reinterpretando la potente imagen de la arquitectura del sur con sus volúmenes rotundos, revestidos con tejuelas recortadas de 1000 maneras. Luego, reciclando antiguas construcciones de madera que incorporan nuevos programas y estéticas modernas que dialogan armónicamente con el soporte patrimonial. Restaurando iglesias de madera del siglo XIX y XX, o reparando los barrios de palafitos de Castro, por medio de rupturas conscientes del patrón local, que proponen una nueva y propia contemporaneidad a través de una propuesta de modernidad que asume su particularidad en cada rincón del sur de Chile. Don Eduard Rojas Vega se recibió de arquitecto el año 1977, cursando sus estudios en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, donde egresó con el Premio Universidad al mejor promedio de calificaciones de su generación. Radicado en Chiloé desde hace 36 años, con la fundación del Taller de Arquitectura Puerta Azul, junto al arquitecto Renato Vivaldi, comienza una fértil producción arquitectónica y teórica acerca de la condición de la cultura insular. Esta actividad recoge y pone en valor, entre otras cosas, el patrimonio arquitectónico y cultural de Chiloé y la problemática tradición, modernidad local y latinoamericana. Con el Taller Puerta Azul encabeza en 1979 la campaña de defensa de los barrios de palafitos de Castro, ante el decreto alcaldicio de erradicación de estos barrios. Y en 1980, con el mismo taller, trabaja en la reparación del Monumento Nacional Iglesia de Dalcahue, que en el año 2001 sería declarada Patrimonio de la Humanidad. Es responsable, junto a Eduardo Foyeheik, de la fundación del Museo de Arte Moderno de Chiloé, fundador de la Delegación Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile e integrante de numerosos equipos organizadores de congresos, encuentros y seminarios. Ha sido autor y coautor de un número significativo de investigaciones y ediciones nacionales e internacionales. Ha sido permanentemente invitado a exponer su obra y reflexión en distintas universidades y centros de estudios, como también en bienales de arquitectura, cursos, seminarios, congresos y ciclos de conferencias de distintos países de Latinoamérica y Europa. Su labor ha sido objeto de numerosas publicaciones, entrevistas, videos y exposiciones en Chile, así como en Alemania, Francia, Inglaterra, España, Italia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, México, Brasil, Paraguay, Colombia, Argentina y Corea. En lo académico es profesor del Magíster de Diseño Integrado MIDA de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago y profesor conferencista invitado por la Fundación CEPA y FLACAM en Ciudad de La Plata, Argentina. Es miembro del equipo docente y profesor de taller de ITSMUS, Escuela de Arquitectura y Diseño del Caribe y América Latina de Ciudad de Panamá. El año 2015 fue nombrado profesor extraordinario de la Universidad Austral de Chile, en virtud de su vasta y reconocida trayectoria profesional y académica, pasando a formar parte del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes. Galardonado con el Premio Ensamble 2015, otorgado por la Delegación Chiloé del Colegio de Arquitectos al Taller Puerta Azul, y la distinción máxima entregada por la ilustre Municipalidad de Castro con el Premio Chiloé de Extensión Cultural, el señor Eduard Rojas recibe el Premio Nacional de Arquitectura el año 2017. Hoy nos presenta la clase magistral Arquitectura del Lugar, testimonio de una acción en el archipiélago de Chiloé.
Muy buenas tardes, amigos, amigas. En primer lugar, quiero agradecer a mi amigo, el rector Óscar Galindo, la invitación que me hiciera a dictar esta clase inaugural. El privilegio que me ha otorgado también la universidad de nombrarme profesor extraordinario, y por lo tanto me siento muy a gusto de estar aquí el día de hoy para compartir con ustedes una experiencia de más de 40 años en el archipiélago de Chiloé, compartirla con los académicos y principalmente con los estudiantes. El trabajo que hemos realizado durante todos estos años, esta labor y la obra que hemos ejecutado en Chiloé y en el sur de Chile, está íntimamente ligada al territorio. Es una obra y una labor que no puede separarse de la cultura y del territorio del sur de Chile y concretamente de Chiloé. Y es parte de un proceso que viene de hace miles de años, desde que los chonos hacían sus primeras embarcaciones hasta nuestros días. Y en este proceso, durante todos estos años han participado muchas personas, muchos profesionales, muchos profesores de esta escuela han sido parte de ese proceso, como el antropólogo Juan Carlos Olivares y otros arquitectos de la universidad, que han hecho su aporte para el desarrollo de una arquitectura contemporánea, de una cultura contemporánea fundada en la tradición, fundada en la arquitectura vernacular, y que hemos llamado la búsqueda de una arquitectura del lugar, y que nos refiere a esta labor y a esta obra, tanto en el archipiélago de Chiloé como en el sur de Chile. Partimos con la premisa de que la arquitectura en los distintos territorios del planeta está íntimamente ligada a la naturaleza y a la cultura de los habitantes que la han construido en cada lugar. Si pensamos en el Polo Norte, vemos que el resultado es una arquitectura del hielo, una arquitectura construida a partir del material existente en el lugar. En el lago Titicaca, los indios huros son capaces de armar islas, poblados, embarcaciones en totora. En la Amazonía tenemos respuestas palafíticas hechas con madera y chapa de metal. En África encontramos una arquitectura de barro y madera. En Grecia una arquitectura de la piedra. En el desierto de Sahara una arquitectura efímera, una arquitectura nómade, una arquitectura de telas. El lugar hace la arquitectura y la arquitectura hace el lugar. El lugar lo entendemos como el sitio, lo entendemos también como la localidad, y también en términos temporales lo entendemos como la ocasión. En este sentido, me han preguntado qué le diría usted a los estudiantes, y yo les plantearía justamente que en cada territorio en que les toque actuar, vean desde una mirada sensible y con ojos bien abiertos, tratar de encontrar cuáles son las energías, los elementos que les son propios a ese lugar, cuál es la arquitectura de ese lugar, cuál es la cultura de ese lugar, cuál es el territorio, cuáles son sus habitantes, para desde ahí montar desde ese preexistente una obra arquitectónica, una obra contemporánea, más que tratar de imponer modelos que muchas veces vienen de fuera del país y que se convierten en moda en circunstancias de que las propias realidades, los propios territorios tienen los elementos que pueden constituir el soporte y el sustento de una cultura y de una arquitectura contemporánea. Los territorios de mi infancia, ¿cierto?, son el desierto de Atacama, el que se congelaba en el invierno, y el lugar de mi infancia fueron un antiguo campamento minero debajo del cual estaba la explotación minera, y posteriormente nos fuimos a vivir a la ciudad de El Salvador, que es una ciudad que está diseñada con todos los preceptos del movimiento moderno de la Carta de Atenas. Es una de las pocas ciudades modernas del país, y tal vez aquí está, pienso yo, las bases de mi interés por la arquitectura, ver cómo en este territorio desértico, este territorio árido, era posible construir un lugar, construir arquitectura con los materiales que eran del lugar y con los cuales era posible
la construcción de espacios y hábitats tan diferentes como podía ser este campamento o esta increíble ciudad del Salvador. También fue muy importante mi decisión de ser arquitecto o mi interés por la arquitectura, por el arte, la cultura, fue el haber estudiado el Internado Nacional Barros Arana en Santiago de Chile, donde tuve la oportunidad de compartir con estudiantes desde Santiago, perdón, de Arica a Punta Arenas, con una diversidad de personas realmente extraordinarias, y también con algunas estudiantes de Santiago que me permitieron entender la dimensión de lo que significaba la cultura, y que se reafirma en el estudio de arquitectura en la Escuela de la Universidad de Chile en Valparaíso, que nos significó estudiar la arquitectura de los cerros del puerto, estos cerros que enfrentan a la gran bahía, a este gran paisaje, estos cerros en los cuales se va construyendo una arquitectura que va ocupando los distintos recodos, las distintas geografías que se va construyendo con madera, con metal, y que se va haciendo parte del territorio. Donde fue muy importante el estudio en base a la observación del croquis, donde vamos dibujando la ciudad, vamos dibujando cómo un territorio tiene una cultura y tiene una arquitectura determinada, y esto iba a ser determinante en términos del trabajo que íbamos a desarrollar en el futuro. Hace 40 años llegamos a vivir a Chiloé con Luz María, mi señora, mi hijo de 2 años, Renato Vivaldi con su familia, y nos encontramos con un hábitat de tierra y mar que estaba íntimamente ligado a la arquitectura de este lugar. Es importante entender de que Chiloé antiguamente era parte, hace 17.000 años, era parte del continente. Y la estructura geológica de Chiloé es la misma de Chile, que en el fondo son la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, que deja entre medio el Valle Central. La glaciación va esculpiendo la isla y hace que la cordillera de la costa se sumerja en el mar para aparecer convertida en una isla grande. La cordillera de los Andes cae al mar y deja atrapado un valle inundado, que es un mar interior, cuyas cumbres más altas son las islas del archipiélago de Chiloé. El viento es detenido, los vientos y las olas, por esta suerte de biombo que constituye un mar interior, que conforman este mar interior, y donde se produce un flujo y reflujo de mar que 4 veces al día está subiendo y bajando la marea, y que regula el ritmo de este territorio. Un valle inundado, un mar interior, la cordillera cayendo al mar y la cordillera de la costa convertida en isla grande. Dicen que antiguamente los hombres, las plantas y los animales vivían en el fondo del mar, al amparo de Kaikai Vilú, el caballo culebra del mar. Un día Kaikai Vilú se quedó dormido y los hombres, las plantas y los animales subieron hasta la superficie y descubrieron la tierra y se fueron a vivir a la tierra, al amparo de Tentén Vilú, el caballo bueno, la culebra buena de la tierra. Y un día despertó Kaikai Vilú, y al ver que los hombres, los animales y las plantas se habían ido a vivir a la tierra, decidió ahogarlos. Y para eso subió el nivel de las aguas. Tentén Vilú, a su vez, subió el nivel de la cima de los cerros. Kaikai Vilú subió el nivel de las aguas, y finalmente, en un duelo milenario, lo que quedó fue un territorio inundado, que es el archipiélago de Chiloé, y lo que les contaba es el mito de Tentén y Kaikai Vilú. Un territorio disgregado en un maritorio, en un clima templado y lluvioso. Un hábitat natural regulado por las 4 estaciones del año, que están claramente definidas, regulada por el ritmo de las mareas, que 4 veces al día revive el mito de Tentén y de Kaikai Vilú.
un hábitat natural y un hábitat humano en equilibrio, que es sustento de una arquitectura del lugar que está íntimamente ligada al territorio. Estos conjuntos rurales no los podríamos entender sin entender la dimensión insular, sin entender la dimensión del archipiélago, sin entender la dimensión del clima, la dimensión de la geografía, del territorio, del maritorio y del borde mar. El borde mar es este juego, en el borde mar se da el juego de las mareas, donde 4 veces al día o baja la marea y son 500, 600 metros de fondo de mar que queda expuesto, y eso permite que vengan cantidades de avifauna a alimentarse de este fondo del mar, y por supuesto fue el sustento de la ocupación de los primeros habitantes que se instalan en este borde mar, porque eso les permite estar cerca de este verdadero huerto natural. Y por otro lado, cuando sube la marea, que sube 5, 6, 7 metros, ya las embarcaciones pueden seguir su curso. Los primeros pueblos nativos, los pueblos naturales de Chiloé, fueron los chonos, los nómades del mar, que, como comentaba, eran pueblos que habitaron el archipiélago de las Huaytecas y el archipiélago de Chiloé. No conocían los metales. Las herramientas eran principalmente herramientas de piedra, sí conocían el fuego, y con estos 2 elementos eran capaces de voltear un alerce milenario de 3.000 años, con golpes muy secos, sacar 4 tablas, calentando piedras, iban haciendo pequeñas perforaciones en estas tablas, las cosían con boqui, que era la misma corteza del alerce, y con eso desarrollaron una embarcación extraordinaria que se llamó la Dalca y que maravilló a los españoles cuando llegaron a Chiloé. Del norte llegaron los huilliches, hombres de la tierra, se produce una fusión entre los habitantes de la tierra y los habitantes del mar, que van desarrollando respuestas culturales extraordinarias, como lo puede ser el corral de pesca, que está fabricado con un conjunto de piedra, un conjunto de maderas que se van colocando en este sentido, y que hace posible que cuando suba la marea pasa por sobre el corral con todos sus peces, y cuando baja la marea, los peces quedan atrapados en estos corrales. Este sincretismo, esta relación entre los pueblos de la tierra y los pueblos del mar, es la cultura que encuentran los colonos españoles cuando llegan a Chiloé. Los españoles en Chiloé quedan literalmente aislados. Hay un decreto del rey que dice que los españoles que llegan a Chiloé no se mueven de Chiloé, no les está permitido salir de Chiloé, y por lo tanto no les queda otra que, para poder habitar este territorio, integrarse con los pueblos originarios, con los pueblos nativos, aprender de su cultura, aprender de las maderas, aprender de sus tecnologías para poder habitar este lugar aislado. De hecho, las ciudades que fueron fundadas con las mismas leyes del damero español, que es la ciudad de la cuadrícula, de cuadras de 100 por 100 metros en torno a una plaza, eran ciudades relativamente vacías, eran ciudades fantasmas. La vida se hacía fundamentalmente en las áreas rurales, y solamente cuando pasaba el barco cada 2 años las ciudades revivían. Las ciudades en Chiloé no fueron el crisol del desarrollo de la colonización española. Esta se dio más bien a nivel de las encomiendas en las áreas rurales. El bosque fue el gran nativo, ¿cierto? El bosque valdiviano, la selva fría, fue el gran soporte para el desarrollo de esta cultura, que se expresa en sus manifestaciones culturales, arquitectónicas y sus respuestas, tanto tangible como intangible, como puede ser todo el desarrollo de la mitología y del pensamiento mágico en torno al bosque, el trauco, la pincoya y otros seres mitológicos. El bosque significa leña, significa fuego, significa cobijo. El fuego ya es trasladado en el fondo de la embarcación por los pueblos nómades. El fuego es la base de
la choza huilliche, que se convierte posteriormente en el fogón chilote, que no es otra cosa que un volumen muy simple, con un techo a dos aguas, que deja un interior calientito y afuera un exterior frioso y lluvioso, donde el lleno predomina sobre el vacío, que está construido con tronco, con fibra, la cubierta, es decir, con los materiales y las tecnologías propias del lugar. Y que da origen a toda una cultura de la madera, que es un sincretismo entre lo indígena y lo español, donde vamos encontrando respuestas para los juguetes de los niños, triciclos y bicicletas de madera, instrumentos musicales, las imágenes religiosas, los patronos y la fantasía o la dimensión alucinante de que se pueda construir una arquitectura íntegramente en madera, desde las fundaciones al techo. Esta es una fotografía de la ciudad, del pueblo de Mechuque, un pueblo que tiene palafito en el archipiélago de las Huaytecas, el archipiélago de las Butachauques, donde tenemos un puente construido en madera, tenemos las construcciones construidas en madera, sobre madera, y es decir, un mundo íntegro construido en madera que nos hace pensar de que estamos frente a una arquitectura que está construida con un material que es orgánico y que por lo tanto es un material que también en el tiempo se va transformando y se va cambiando. Eso nos da también una serie de cualidades que vamos a ver posteriormente que le dan el carácter a esta arquitectura y a esta cultura. Es importante entender también que las tipologías y que la arquitectura de Chiloé no es solo la arquitectura de la tierra, sino también es la arquitectura del mar y la arquitectura del borde mar. Y la arquitectura del mar es tributaria de la embarcación nativa de los pueblos chonos, que llevan el fuego en el fondo de la embarcación, que repiten el esquema de tablones de dos puntas y que da origen a una serie de embarcaciones extraordinarias, como son los chalupones, los lanchones, las goletas, como la goleta Ancud, que hace el viaje, ¿cierto?, desde Ancud al estrecho de Magallanes para fundar el fuerte Bulnes. Las tipologías de la tierra, como decía, son volúmenes muy simples, techo a dos aguas, el lleno predomina sobre el vacío, y a lo largo de la historia, y de acuerdo a la historia y las diferentes influencias, este volumen muy simple se va llenando de ornamento en el siglo XIX con la arquitectura neoclásica. Posteriormente, a mediados del siglo XX, aparece una arquitectura racionalista, un modernismo en Tejuela, que es la evolución de la simplicidad del volumen central, y en los 70 hay otras simplificaciones del proyecto. Es decir, en cada momento, cada influencia estética es recogida por esta arquitectura, porque ella es absolutamente versátil, absolutamente singular. Otro de los elementos centrales es la tipología de las iglesias patrimoniales, que son hijas de la misión circular. Hay que entender de que cuando llegan los españoles, los jesuitas, tienen que hacer la evangelización, desarrollan un proyecto que llaman la misión circular, que significa que una vez al año el sacerdote sale en una de estas barcas aborigen y va recorriendo las distintas islas y los distintos pueblos nativo, ubica al lonco, al cacique del lugar, le confiere, le entrega condiciones, cualidades religiosas, lo nombra fiscal y lo nombra responsable de esta nueva religión que se está incorporando. Los pueblos originarios, cuya religión era el viento, la lluvia, los árboles, el árbol sagrado, el canelo, les interesa, les apasiona esta nueva religión y rápidamente esta religión se incorpora en el lugar y va dando origen a los poblados. Primero, a la vuelta de la primavera siguiente, vuelve el sacerdote y frente a una explanada, al lado de un embarcadero, fundan y construyen las iglesias, detrás el cementerio, y la población que vive dispersa se viene a vivir en torno a esta gran plaza del ceremonial. Esto da origen a los poblados y los villorrios chilotes,
da origen a algo único en el mundo, que es un urbanismo a ras de agua, que es fruto de la misión circular, da origen a una gran devoción popular y a un paisaje cultural de valor universal excepcional, que significa la iglesia como el edificio más importante de los poblados, las ciudades y los villorrios chilotes. También las tipologías del borde mar son muy importantes, sobre todo las tipologías de los palafitos, donde está íntimamente ligada la arquitectura de la tierra, la arquitectura sobre el agua, la arquitectura del mar con sus embarcaciones, que a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, fueron maravillosos y grandes palafitos construidos sobre el mar, sobre grandes terrazas. Los barcos llegaban directamente a estas terrazas. Habían grandes hoteles, grandes tiendas, grandes almacenes y una arquitectura magnífica, neoclásica, que desaparece con el gran incendio del 36. Arquitectura, ¿cierto?, que va a lo largo del tiempo incorporando distintos usos, se convierten en galpones, se convierten en grandes barracas, fábricas de muebles. Las maderas llegan por el mar y salen por la tierra convertida en muebles. En fin, o sea, hay toda una dimensión de la tipología que a lo largo de la historia ha ido asumiendo distintas respuestas, incluida la respuesta de vivienda social, que significa la migración del campo a la ciudad a mediados del siglo XX, que la población campesina se van a vivir a las ciudades de Chiloé y habitan la primera línea conformando estos barrios de palafito. Decíamos que estamos con un material orgánico, por lo tanto estamos frente a una arquitectura que es efímera, porque es afectada, ¿cierto?, es afectado por la humedad, por el viento, por la lluvia, por los incendios. Es versátil, está permanentemente cambiando, transformándose, es leve. Es posible trasladarla de un lugar a otro. Hace algunos años se trasladó una iglesia 15 kilómetros de un lugar a otro. O sea, estamos hablando de una arquitectura que tiene su singularidad y sus particularidades. Y que es parte, ¿cierto?, de un hábitat natural y humano, es parte de esta arquitectura del lugar, que es parte de este continuum cultural que hemos hablado, que es sustento de una arquitectura contemporánea que moderniza la arquitectura vernacular en Chiloé y posteriormente desde Chiloé al sur de Chile. Cuando recién llegamos, hace 40 años, una de las obras que nos pareció más importante y más relevante como ejemplo del trabajo que había que realizar fueron dos proyectos realizados por un arquitecto moderno, Emilio Duarte, en 1965, que fueron la Hostería de Castro y la Hostería de Ancud. Emilio Duarte había hecho nada menos que el edificio de la CEPAL, entre otros grandes edificios en Santiago. Sin embargo, él tuvo la sensibilidad suficiente, siendo un moderno, como para ir a la búsqueda de las energías que le eran propias a este territorio, como para poder desarrollar su propuesta arquitectónica. Por lo tanto, hace una arquitectura con un techo a dos aguas, en que el lleno predomina sobre el vacío, donde el agua es recogida por una gran canal, donde hay un lucernario que rompe y genera y mete la luz al interior del edificio, donde el edificio busca atrapar el paisaje, donde el fuego está en el centro del edificio y dándole toda la organización al espacio. Y es lo mismo que vamos encontrando, ¿cierto?, en la Hostería de Ancud, que el moderno, ¿cierto?, trabaja con los materiales, las maderas locales, para hacer una arquitectura que recoge lo que hemos llamado una modernidad regional. Hay el arquitecto chileno Beto Elías, profesor y investigador de la arquitectura chilena, planteaba de que esta obra de Emilio Duarte era una obra casi posmoderna, hecha por un moderno, porque la posmodernidad
cuando surge la posmodernidad en la arquitectura, es una reacción contra la modernidad que se establece en cualquier lugar sin entender el territorio, sin preocuparse de los materiales, de las tecnologías. Donde la modernidad nos permitía que los edificios 1020 se pudiera construir el mismo edificio en Arica, en Punta Arenas, en Valdivia o en Chiloé. Por lo tanto, esta vuelta a la historia, esta vuelta a la tradición, esta vuelta a los materiales, esta vuelta a lo vernacular, fue una mirada muy importante desde el punto de vista de la inspiración para nuestro trabajo. Hace 40 años, ¿cierto?, éramos jóvenes, bellos, indocumentados, inocentes también, y fue la primera generación pionera de arquitectos que llegamos a vivir a Chiloé. Vinimos, ¿cierto?, decía ya, con Renato Vivaldi. Renato Vivaldi era miembro del Grupo Congreso, por lo tanto, existía ya también un referente del modo de realizar un sincretismo entre lo propio y lo ajeno. Los jaivas y Congreso, ¿cierto?, habían desarrollado una música de sincretismo que unía lo folclórico con lo clásico, con los boleros, ¿cierto?, y que nos iba dando una respuesta propia, con identidad, de una cultura propia, una cultura chilena. Por otro lado, también habíamos sido alumnos de grandes profesores, entre ellos Germán Aristizábal, el gran Germán Aristizábal, que vive acá en Valdivia, ¿cierto?, un artista maravilloso, que fue profesor nuestro y que nos enseñó algo muy importante, que era la búsqueda de encuentros felices, de encuentros virtuosos, que era posible unir elementos que eran totalmente ajenos unos a otros, ¿cierto?, que era posible unir una moto, ¿cierto?, con un cajón para lustrarse, por ejemplo, que era posible unir una persona con una paloma, en fin, un casco con una vaca. Entonces, esos encuentros felices, esos encuentros virtuosos iban a ser muy importantes en esta intención nuestra de producir esta fusión entre lo propio y lo ajeno, entre lo nuevo, lo viejo, entre lo vernacular y lo contemporáneo. Y también fue muy inspirador la obra que había hecho Nelly Alarcón. Nelly Alarcón en los años 70 había desarrollado toda una moda a partir de la artesanía local, a partir de las sabanillas hechas con lanas y con teñidos naturales. Esta moda se implanta en Chile. Nelly Alarcón es invitada a Europa, invitada a Francia por Neruda en la época que fue embajador en Francia, hizo grandes desfiles y ella fue un referente muy importante en el sentido de que sí, también era posible, ¿cierto?, tomar los elementos tradicionales, tomar los elementos vernáculos, tomar los elementos artesanales y a partir de ello realizar, ¿cierto?, una moda contemporánea. Nuestros primeros proyectos tenían como dos miradas. Siempre los arquitectos buscamos, cuando desarrollamos un proyecto, tener un referente, el referente que nos dice: esta obra puede alimentar el proyecto que yo estoy desarrollando en este momento. Nosotros con Renato decidimos que nos parecía muy interesante lo que en aquella época estaba haciendo Charles Moore, un arquitecto posmoderno en California, en Estados Unidos, y comenzamos entonces a desarrollar nuestras obras teniendo estos elementos como referente. Y nos ocurrieron dos cosas. Una, que estas obras a su vez tenían plantas que eran bastante complejas porque tenían desniveles, que era un poco lo que habíamos aprendido en la universidad. Sin embargo, cuando presentamos algunos de estos proyectos a un cliente que había vendido unos animales y que quería construirse su casa, nosotros le desarrollamos el proyecto, él lo ve y nos dice que le parece muy bonito el proyecto, pero ese proyecto a él no le sirve porque no tiene pasillo. Y nosotros le preguntamos: ¿para qué quiere pasillo si el pasillo es una pérdida de espacio? Y dice: no, yo necesito que mi casa tenga pasillo para que cuando yo me muera
y mi funeral se celebre en el salón, la gente espere en el pasillo. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, que ustedes me hagan un pasillo en mi casa. Es decir, el diseño ya no era por causa de vida, sino también por causa de muerte, y más aún nos quedó claro porque cuando íbamos saliendo con Renato, nuestro cliente nos dice: arquitectos, y no se olviden de hacer la puerta lo suficientemente ancha para que pueda salir el cajón. Arquitectura, ¿cierto?, de vida y muerte, y que también nos lleva otro elemento que también fue fundamental. Eso nos hace pensar de que más que una oficina teníamos que convertirnos en un taller de arquitectura, y nos lleva a fundar el taller Puerta Azul para entender lo que era la cultura de la madera y la cultura del borde mar, y nos quedó más claro todavía porque en este sector donde construimos esta casa, que es el sector de Piruquina, estaba trabajando, haciendo su estudio de campo, el antropólogo Mauricio Marino, que pasa a ser parte también del taller Puerta Azul, y nos comenta que esta casa le habían puesto un nombre. A esta casa la habían llamado el Refalín de Quincón. Y por lo tanto queda clarísimo de que eran arquitectura absolutamente impuesta, que no tenía nada que ver con el lugar y que por lo tanto incluso era parte de mofa de los chilotes frente a estas cosas tan extrañas que traían estos señores arquitectos. Entonces eso nos obliga necesariamente a meternos en la cultura con el apoyo de otros profesionales, tener un pensamiento y una acción transdisciplinaria para poder actuar. De esa manera, entonces, comenzamos a hacer nuestras primeras obras ya que están detrás de la búsqueda de esta arquitectura del lugar. La Municipalidad de Dalcahue le ofrecemos, porque más que nos llegara un encargo, vamos a hablar con el alcalde y decimos: mire, aquí en Dalcahue los navegantes, cuando hay mal tiempo, no pueden viajar y tienen que hacer lo que se llama en Chiloé Quercún, que es buscar una bahía protegida y para capear el temporal y que pase el temporal. Y nosotros le propusimos entonces al alcalde desarrollar un refugio de navegantes que permitiera en la ciudad de Dalcahue hacer este Quercún. Diseñamos entonces un fogón con baños públicos, la gente aquí podía hacer fuego, aquí podía dormir, esperar, lo diseñamos sobre un palafito y por lo tanto hacemos esta primera obra que es el refugio de navegantes y que nos empieza a dar las claves de cuál era la arquitectura del lugar que teníamos que desarrollar. Luego diseñamos el techo de la Feria de Dalcahue. Este techo lo diseñamos en un lugar donde existía la gran feria artesanal de Dalcahue, en que los artesanos vendían sus artesanías caminando y la iban ofreciendo al público. Y diseñamos entonces este techo que tenía como función que los artesanos llegaban con sus embarcaciones a este muelle, iban a la plaza y cuando llovía se replegaban debajo del techo. Sin embargo, como la cultura es holística, a la artesanía, ¿cierto?, iba acompañado también de la gastronomía. A esta feria comenzaron a surgir pequeños puestos de gastronomía que hubo que luego acogerlos debajo del techo y por lo tanto desaparece el muelle y aparecen las cocinerías y empieza entonces a aparecer también ya la separación al interior. Eso nos habla de que la arquitectura, esta arquitectura del lugar, esta arquitectura de la madera, es una arquitectura que también va mutando a lo largo del tiempo. El techo de la feria posteriormente recibió nuevas intervenciones, lo que era la torre se convirtió en una torre mirador, se le hizo una escalera central, interiormente se dividieron con locales y posteriormente terminaron siendo cerrados con una reja como un container en la noche y posteriormente, después de algunos años que anduvo dando vueltas sin poder recalar, el proyecto que hicimos para las cocinerías de Dalcahue finalmente encalló al lado del techo, lo que generó todo un desarrollo urbano en torno a él. Es decir, las obras de arquitectura en madera, las obras de arquitectura de Chiloé, las obras de arquitectura del lugar, no son obras cerradas, sino son obras que van cambiando, que van mutando de acuerdo a las distintas necesidades de la historia.
Bueno, después de haber conformado el taller Puerta Azul y habernos metido en la dimensión de la cultura, surge entonces este decreto de demolición, de erradicación total de los barrios de Palafito. Esta es la imagen que existía, esta imagen es la que tenían las autoridades y por lo tanto era entendible que era una imagen que significaba que estas construcciones eran barrios marginales, eran poblaciones callampas, eran villas miserias, eran favelas y por lo tanto eran perfectamente erradicables. Nosotros les planteamos a las autoridades que lo que ellos veían de esta manera en realidad era una arquitectura del lugar, era una arquitectura propia de Chiloé, única de Chiloé, única de Chile, y que por lo tanto aquí no era un problema estético, sino era un problema ético, y lo que correspondía era dotar estos barrios de alcantarillado, agua potable, electricidad, etcétera, repararlo. Y así fue como se fue realizando posteriormente en los años 80, viene la reparación, en los años 90 la recreación, hasta convertirse finalmente los palafitos en lo que son hoy, en un ícono de la arquitectura de Chiloé, ícono de Castro y también ícono de la arquitectura chilena. También fue importante lo que llamamos la reinterpretación crítica de la arquitectura preexistente, es decir, vamos a la arquitectura del lugar, como esta maravillosa casa neoclásica, y es ella la que va sirviendo de inspiración a la obra que realizamos, como lo pueden ser el Hogar Filipense, que es un internado para niñas que vienen del campo a estudiar a la ciudad, o una casa para el subsidio, que recoge, ¿cierto?, los mismos valores y la misma belleza de esta arquitectura, donde aparecen los miradores, al igual que acá, aparece el pórtico, aparece la ornamentación, aparece el recorte de las tejuelas, en fin. Esta casa fue muy importante como inspiradora de nuestra arquitectura en términos de su reinterpretación y lamentablemente se incendió el año pasado junto a otras 5 casas, desaparecen 4 casas maravillosas, desaparece en cierto modo el alma de Curaco de Vélez, ahí vemos la casa en pleno incendio, y con el Colegio de Arquitectos estamos desarrollando el proyecto de reconstrucción de estas casas. Este es el proyecto que desarrollamos en nuestra oficina, aquí está el render, que es de cómo buscamos la reconstrucción de estas casas y nos hemos embarcado, ¿cierto?, en esta utopía de reconstruir para Curaco de Vélez sus 3 casas esenciales. También hace 37 años fundamos el Colegio de Arquitectos, 5 arquitectos, hoy somos 55 arquitectos colegiados, hemos desarrollado congresos, seminarios, defensa del patrimonio, y el actual colegio, ¿cierto?, es muy activo, ha desarrollado un programa de radio, Donde va Chiloé, una exposición itinerante que ha recorrido todo Chile, hoy tenemos un premio a la Casa Patrimonial Mejor Conservada, y hemos desarrollado también el premio Ensamble, que fue entregado a Monseñor Juan Luis Vicent, el obispo de Chiloé, posteriormente a la Universidad de Chile y al taller Chiloé de Hernán Montesino, que hizo una labor significativa. El año pasado tuvimos la fortuna de que nos fue entregado al taller Puerta Azul y este año se le entregó al padre Gabriel Guarda, que estuvo en Chiloé recibiendo el premio junto con la presidenta del Colegio de Arquitectos y algunos directores. Por lo tanto, el Colegio de Arquitectos que fundáramos también ha sido fundamental en este rescate y en esta valorización de la arquitectura del lugar y por lo tanto este también es una invitación a todos los jóvenes arquitectos que no se han colegiado, que se colegien porque la acción colectiva es tremendamente importante en términos de la defensa del patrimonio y del desarrollo del patrimonio del futuro. Y hoy es muy fácil colegiarse con 3 pasos por internet, ya pueden ser miembros del Colegio de Arquitectos. También decíamos que nos inspirábamos en la arquitectura preexistente y desde ella, desde su reinterpretación, desarrollábamos la arquitectura del lugar. Llegó un momento, ¿cierto?, que ya no nos bastó ir a la imagen de la obra, sino nos pareció que era importante en términos de rescate, rescatar viejas construcciones como esta casa que estaba en muy mal estado y darle una nueva funcionalidad
y fue lo que le llamamos el reciclaje de viejas construcciones, ¿cierto? Que en este caso esta casa se convierte en un hotel, el Hotel Viento Sur, perdón, el Hotel Unicornio Azul, se le agrega la torre, se abre en el entretecho los miradores para agregar habitaciones, posteriormente se hace unas ampliaciones con conexiones de estas escaleras, es decir, toda una fantasía que permite la construcción a partir de una obra antigua que estaba en deterioro y que lo más probable es que la iban a demoler. Esto nos permite posteriormente, ¿cierto?, empezar a desarrollar lo que llamamos una modernidad apropiada, que busca ya no solo la inspiración en la obra preexistente, sino también va entregando sus propias respuestas arquitectónicas. Y obra que es muy importante y como experiencia también la vinculación que ella toma a partir de las bienales de arquitectura. Nosotros vamos a mostrar nuestra obra a Santiago, a la segunda Bienal de Arquitectura, a la tercera, a la cuarta Bienal. Eso nos permite ponernos en contacto con grandes pensadores y arquitectos latinoamericanos que nos invitan a exponer nuestro trabajo en los seminarios de arquitectura latinoamericanos, tanto en Chile como en México, como en Colombia, y que nos pone en contacto con grandes arquitectos como Eladio Dieste, el arquitecto ingeniero uruguayo que hace esta magnífica iglesia de Mérida, o al gran Rogelio Salmona, el arquitecto colombiano que trabaja con ladrillo. Es decir, un conjunto de arquitectos que estaban desarrollando una arquitectura muy como la nuestra, a partir de los materiales del lugar, a partir de las tipologías del lugar, de las tecnologías, y que actualizaban y modernizaban una arquitectura contemporánea con identidad. Y así entonces vamos desarrollando un conjunto de proyectos, buscando, ¿cierto?, en esta suerte de ensayo-error, ir encontrando el camino más apropiado para encontrar esta respuesta que hemos llamado la arquitectura del lugar, donde desarrollamos proyectos tan audaces como en este galpón que tiene animales en la parte de abajo, montar en el entretecho la vivienda de la familia Eitel. Eso nos lleva, ¿cierto?, ya también saliendo de Chiloé, al desarrollo de restauraciones y reciclajes de antiguas viviendas, o ya la búsqueda también de propuestas contemporáneas como el desarrollo de estas casas cubo, que es el gran ideal del arquitecto, que es hacer la casa de 6 por 6 por 6, que era también parte de nuestras búsquedas, para producir finalmente estas fusiones. A través de la experiencia del Hotel Unicornio Azul también tuvimos la posibilidad de repetir la fórmula del reciclaje en una casa en Puerto Montt que se convirtió en el Hotel Viento Sur. Reciclamos la casa, la reconvertimos en este hotel, que es uno de los primeros hotel boutique. Posteriormente había que hacerle la ampliación y lo que hicimos fue cortar el cerro y poner la ampliación en la parte de abajo, conectarlo esto con un ascensor, de manera que esta base se convertía en un plinto de la casa patrimonial. Posteriormente este hotel fue vendido, hoy es un centro de formación técnica que no tomó en cuenta para nada todos estos procesos, y hoy es una obra que es como una mezcla de mono y alambre púa, porque no lograron hacer conciliar de manera armónica las ampliaciones que le hicieron. No vale ni la pena mostrar la foto. Y también desarrollamos otras obras como otra casa que convertimos en hotel, el Hotel Ayacara en Frutillar, que se mantiene y se ha ido desarrollando de muy buena manera en el tiempo, buscando siempre el paisaje como el gran protagonista de la arquitectura. Esto nos permitió también posteriormente empezar a desarrollar otros proyectos que estaban íntimamente ligados a la naturaleza y donde eran de la naturaleza, como fue toda la arquitectura del Parque Pumalín que hiciéramos con Douglas Tompkins, donde la arquitectura preexistente era el soporte de la arquitectura que íbamos desarrollando y destilando en el lugar, donde era tan importante en términos estéticos incluso la madera que estaba que tenía líquenes, que tenía hongo, ¿cierto? Que la propia naturaleza había
le había entregado una pátina. Esas mismas maderas también eran utilizadas en los interiores de los revestimientos de las construcciones, o las obras se dejaban a la lluvia para que justamente se llenaran de pátina, de musgo y de hongo, como La mujer lluvia de Osvaldo, del escultor Osvaldo Peña, que deja Tompkins en medio del bosque y que se ha convertido en una pieza maravillosa de madera y organismo. También hicimos, aquí voy a mostrar dos casas que fueron muy importantes: la Casa del Bordemar, que es donde descubrimos esta ruptura de generar estos lucernarios que le entregan una luz sensacional al interior de las viviendas. Esta casa desaparece por un incendio. Y la casa de Tompkins, que desarrollamos en Puerto Montt a partir del reciclaje de una casa que es destruida por la llegada por la venta del terreno aledaño a esta casa, que era en los terrenos del ejército. Tompkins quiere comprar esos terrenos para convertirlo en un parque. En esa época Tompkins tenía muy mala prensa y estaba todo el mundo convencido que era un bandido, y por lo tanto el ejército no se lo vende, sí se lo vende a Pullman, y Pullman lo que hace es un hoyo gigantesco, ¿cierto?, para construir el ICI, y deja la casa de Tompkins como una isla rodeada de este hoyo gigante, y Tompkins finalmente termina vendiéndola, y a esta casa le tiran la bola, ni siquiera la desarman, sino que la destruyen con la bola que la desarma. Eso nos lleva a pensar entonces, y le hace sentido, ¿cierto?, a esta frase que dice que porque la arquitectura de la madera en Chiloé es perecible, es afectada por la lluvia, la humedad, el viento, los xilófagos y los incendios. Por lo mismo, lo importante es entender que la obra es parte de un proceso cultural, y que lo importante es el proceso cultural más que la obra en sí misma, porque ella en el futuro perfectamente podría desaparecer. Ya centrándonos en el desarrollo de estas obras, que es la arquitectura del lugar, tenemos como proyecto muy importante, tal vez uno de los más relevantes que desarrollamos en nuestra oficina, fue el Museo de Arte Moderno, que parte de una antigua construcción que existía y que fue creciendo y desarrollándose a lo largo del tiempo. Este es un proyecto que va de la arquitectura a la dimensión cultural y al aporte cultural para el desarrollo de una cultura contemporánea que une lo vernacular y lo contemporáneo. El museo va a cumplir 30 años el próximo año. Somos 5 directores. Luz María, ella es la productora, mi señora, Eduardo Folleraki, el director, la señora de Eduardo Folleraki es la curadora, y un amigo es el montajista, y este equipo de 5 personas es la que ha sostenido el museo durante 30 años, y por lo mismo no puede no dejar de emocionarnos la importancia que tiene el museo hoy desde el punto de vista educativo. Esto que estamos viendo acá es una exposición, es un montaje hecho en una de las salas del museo, en la Sala Andes, que es parte del proyecto Sarapito, que es un proyecto científico y cultural y educativo, donde científicos y artistas fueron a 10 colegios a enseñarle a los niños la épica, que significan que los sarapitos vienen desde Canadá hasta Chiloé a alimentarse cuando baja la marea, ¿cierto? Estos sarapitos vienen a alimentarse de este fondo del mar. 350 niños hicieron un sarapito en papel maché. Algunos de ellos los hicieron volando. Todos estos se montaron dentro de esta sala, y era realmente emocionante encontrarse con este montaje hecho por los estudiantes, ¿cierto? Y era emocionante ver cómo 350 familias, ¿cierto?, iban a ver la obra de sus 350 hijos que estaban exponiendo. Entonces, hemos llegado con el museo a realizar una acción que nos parece tremendamente relevante desde el punto de vista educativo.
También fue muy importante la restauración de las iglesias Patrimonio de la Humanidad, que fuimos desarrollando en esa época. Todo esto parte con la declaratoria de Monumento Nacional de la iglesia de Quilquico, que es declarada Monumento Nacional. Las comunidades siempre han reparado y mantenido las iglesias a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, y al ser declarada Monumento Nacional, las comunidades pensaron de que ahora ya no eran de ellas, sino que la iglesia pertenecía a la nación, y por lo tanto iban a llegar recursos para repararla. Los recursos no llegaron y la iglesia se comenzó a deteriorar, la gente la abandonó, la iglesia se quebró en el centro y en ese proceso de entropía finalmente quedó completamente destruida y construyeron una iglesia al lado. Eso llevó entonces a que el Colegio de Arquitectos, junto con el obispo Juan Luis Isser y el taller Chiloé, crearan la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé para entrar en el proceso de restauración de esta iglesia, y esto generó posteriormente lo que sería la declaratoria de 16 iglesias como Patrimonio de la Humanidad. Dentro de este trabajo de restauración, que en el caso de Castro significó aplomar las torres que estaban a punto de caer sobre la nave, que significó el raspado íntegro de la nave para que apareciera la madera nativa y para poder colocarle un insecticida a los xilófagos que lo estaban comiendo. En Chonchi también trabajamos el tema de la pintura, la restauración de los pisos, y en la contrasacristía con Lorenzo Berg diseñamos una capilla moderna, que son esta suerte de mantos de madera que se posan sobre el edificio patrimonial y que se pueden levantar en cualquier minuto si en el futuro se considera que esta obra ya no es pertinente, porque en restauración es muy importante, en términos de criterios de intervención, es que esos criterios sean reversibles y que sean una intervención liviana. Con todo esto vamos desarrollando entonces luego una ruptura consciente que nos permite ya probar otros elementos de la arquitectura del lugar, ya no el techo a dos aguas, sino el techo como las bóvedas de las iglesias, que nos metían en otras problemáticas tecnológicas artesanales y que generaban estas espacialidades que eran magníficas, o desarrollar también una arquitectura que ya no refería a la planta ortogonal, sino una planta oval, como era la casa Barco. Obras que también nos permitieron enfrentar otro tipo de proyectos mayores, como la arquitectura de la Mutual de Seguridad de Puerto Montt, en que esta espacialidad la llevamos al espacio público, o la Casa Romero Yáñez que hiciéramos con Matzat Bukis, que tiene también esta bóveda con esta cubierta de cobre, o la Mutual de Seguridad de Coyhaique, en que buscábamos exaltar el paisaje del lugar. Es importante decir que en este proceso, en este continuum, aparte de la obra que desarrollamos con el taller Puerta Azul y que posteriormente hemos ido desarrollando con nuestra oficina, también hay otros arquitectos que han hecho su aporte significativo para ir avanzando en este continuum, en este proceso, como son la iglesia San Vicente de Paul, que hiciera el arquitecto Jorge Lobo, el hogar de ancianos que hiciera Maullín, o la casa Chamisa en Puerto Montt, que fueron obras importantes que aportaron al desarrollo del continuum arquitectónico, o las restauraciones que hizo Lorenzo Berco como secretario de la Fundación Amigos de la Iglesia de Chiloé, o los aportes que hace el arquitecto Matías Klotz o Smilan Radis con la Casa Miller y la Casa de Cobre, que también fueron significativos en términos de alimentar el proceso creativo de la arquitectura del lugar. Todo esto finalmente tiene un gran momento, que es la exposición Chiloé Archipiélago, realizada en Copenhague por Eduardo Folleraki, nuestro socio del MAM, cuando fue agregado cultural en Dinamarca, exposición que posteriormente se puso en Oslo, Helsinki, volvió al Patio de los Naranjos, en La Moneda, ¿cierto? Y terminó en el Museo de Arte Moderno Chiloé. Es el momento que coincide además también con la elaboración de la guía de arquitectura de Chiloé, que hiciéramos justamente con Jorge Lobos y Lorenzo Berg, que es la primera guía
que desarrolla la Junta de Andalucía, que financia la Junta de Andalucía en España, que no está referida solamente a obras, como todas las guías anteriores, que van hablando de edificios, sino es una guía que habla de territorio y arquitectura. Entonces nos dice, si usted va a la isla de Lemuy, va a poder ver 3 iglesias, patrimonio de la humanidad, va a poder ver conjuntos rurales, va a poder ver restos de estos que hablábamos, de pesca, ¿no? Los corrales de pesca, de los corrales de pesca. En fin, un conjunto de elementos que son parte de la arquitectura y de la cultura del lugar, y puede además ir a tal lugar y comerse un curanto, etc. Entonces, es una guía que habla de arquitectura y territorio, y no solamente de la arquitectura desligada o despegada de su cultura, que es uno de los elementos centrales del trabajo que hemos desarrollado. Hace 10 años estamos desarrollando la arquitectura del Parque Tantauco, que de algún modo significa el regreso al origen, a la condición sustentable. Esta obra se ha hecho fundamentalmente con reciclaje de maderas quemadas, de árboles quemados. Hace 50 años, en gran parte del parque, que tiene 180.000 hectáreas, hubieron incendios que quemaron hasta la capa vegetal. Posteriormente se recuperó el bosque y quedaron estos grandes pilares, estos grandes troncos de ciprés que, al ser cortados, la madera está absolutamente nueva en su interior. Esto es una madera aromática, y con ello fuimos construyendo la arquitectura del Parque Tantauco, donde los carpinteros se llevaban en helicóptero a un lugar, se quedaban con sus motosierras, con la benzina, con la alimentación, con una cocina a leña, con las ventanas, con los vidrios, con algunas membranas, y el resto quedaban ahí dos meses y iban cortando la madera, sacando la misma madera, y con las motosierras iban armando los proyectos que nosotros les entregamos en planos y maquetas, y con lo cual se hacían estas obras con un solo tipo de madera, desde las fundaciones a todas las estructuras, tabiquerías, ventanas, puertas, pisos, forros, y los mismos muebles hechos con madera de ciprés de las Guaitecas, que aportan un aroma, aportan otro sentido a la arquitectura. Con esto también fuimos haciendo todas las torres, los senderos, protecciones, en el caso de Inío, protecciones contra las crecidas del río, senderos de madera, plazas de madera, torres, y un faro de 20 metros hecho íntegramente con madera de ciprés de la Guaiteca. Y en el último tiempo, lo que hemos estado desarrollando en los últimos 8 años, ¿cierto?, es la arquitectura de la renovación de los barrios de palafitos, que involucra este cambio de paradigma, que los palafitos ya no solo son para ser vistos, para ser fotografiados, sino también son para ser habitados, y donde estas obras pasan a ser parte de lo que hemos llamado el turismo cultural, que busca poner en valor la arquitectura del lugar, que busca poner en valor los materiales del lugar, como las maderas, como la lana, como la fibra, ¿cierto?, que van generando un refinamiento de todos estos materiales, y que va permitiendo una renovación, como esta casa, que es la casa de Pedro Montt 554, que buscamos. Esta es la situación anterior. Aquí incorporamos, ¿cierto?, esta casa, manteniendo la escala del barrio y desarrollando la vivienda hacia el mar. Este es un hotel Palafito Loft de 7 departamentos, donde vamos generando, ¿cierto?, estos pasillos que son muy típicos de los palafitos, de los entre palafitos. Cuando uno camina por los barrios de los palafitos, hay una distancia entre un palafito y otro, y eso es lo que nos revela que estas construcciones están sobre el mar, porque nos muestran el mar. Entonces, estos intersticios fueron los elementos sobre los cuales fuimos construyendo y proponiendo nuestra arquitectura.
Y nuevamente, en términos de proceso, lo que comentábamos, ¿cierto? Hay ya una tercera generación de arquitectos, en este caso los arquitectos Ortúzar y Gebauer, que también han hecho un magnífico desarrollo de pequeños hoteles en los barrios de Palafito. Los anteriores estuvieron en las que mostré anteriormente, estuvieron en las bienales de Santiago y Buenos Aires. Los Palafitos que hicieran Ortúzar y Gebauer estuvieron en la Bienal de Venecia hace 2 años atrás. Y también el surgimiento de nuevas generaciones de arquitectos, como el arquitecto Jonás Retamal, que trabajó conmigo hace algunos años y que hoy está desarrollando una magnífica arquitectura ligada a la naturaleza. Y también hay una tercera generación con experiencia en la restauración de las iglesias patrimoniales, que vienen de la Fundación Amigo de la Iglesia de Chiloé. Es un grupo de 3 arquitectas que trabajaron en la restauración de 4 iglesias y que hoy han conformado el taller Patrimonio y Restauro, que están haciendo obras en distintas partes. Incluso ahora van a hacer la restauración de la iglesia de Punucapa, acá en Valdivia. Por lo tanto, de algún modo, este trabajo que hemos desarrollado, este proceso, también ha ido culminando lo que podría llamar una suerte de escuela del cómo hacer la arquitectura de estos territorios, y en la cual se han hecho parte las nuevas generaciones, que a diferencia de nosotros, ¿cierto?, no han buscado hacer obras que puedan tener nombres como el Rafalín de King Kong, ¿cierto?, por traer obras ajenas, sino más bien han sido proyectos que han sido inspiradores para las nuevas generaciones. Una de nuestras últimas obras que estamos desarrollando en este minuto, y donde es importante también ya el trabajo con las nuevas generaciones, es el encargo de una iglesia en la desembocadura del río Boudahue, en el Chiloé continental, a la cuadra de Castro, acá en el Chiloé continental, de la misma manera como lo hicieron los misioneros jesuitas, en una explanada, al lado de un embarcadero. Se definió un terreno santo y que permite la construcción, donde se busca la construcción de esta iglesia para que la población que vive dispersa tenga un lugar de congregación, que tenga un lugar de encuentro. Lo que se busca también es que esta iglesia recoja toda la experiencia chilota, la experiencia formativa, que recoja la tecnología del siglo XVIII, pero que también incorpore la arquitectura y la tecnología del siglo XXI. El punto de partida de esta iglesia es la iglesia de Colo, que es Patrimonio de la Humanidad, que es la más pequeña de las 16 iglesias por sus dimensiones y belleza. La idea es que se recoja la experiencia de la escuela chilota, de la arquitectura religiosa en madera, que no es otra que una estructura tipo mecano, que tiene más de 35 ensambles. Es una estructura que no usa clavos ni tornillos, ni solamente ensambles de madera y uniones sin cola, y que están hechas con herramientas y oficios artesanales. Aquí era importante cruzar esta experiencia porque lo que se buscaba es que la construcción de la iglesia sea la escuela de carpinteros. De hecho, llevamos carpinteros chilotes que habían trabajado en la restauración de las iglesias para que le enseñaran a los carpinteros del sur a hacer todos estos ensambles y poder construir y poder ir haciendo toda esta estructura tipo mecano, y donde buscamos una experiencia compartida, tangible e intangible, de nuestra experiencia, más Renato Vivaldi, que nos asesora desde Italia, este taller Patrimonio y Restauro de estas chicas jóvenes, ¿cierto? Juan Martínez, arquitecto calculista, y los carpinteros chilotes y del sur de Chile, con los cuales estamos desarrollando esta obra. Para eso hicimos un manual de todas las uniones, de los más de 35 uniones y ensambles de esta estructura tipo mecano. Desarrollamos
muchas maquetas de las uniones. Ahí vemos a los carpinteros enseñando cuáles son los distintos tipos de ensambles. Desarrollamos seminarios de capacitaciones contando la historia de esta arquitectura, de lo que significa la arquitectura de las iglesias. Jornadas de diseño participativo para definir el tipo de recorte, las imágenes que se van a utilizar, para desarrollar finalmente esta iglesia que buscaba que a partir de la iglesia de Colo también tuviese su propia identidad. Ella es un cruce de conocimiento del siglo XX, del siglo XVIII y del siglo XXI, ¿cierto? En términos tecnológicos, esta iglesia tiene eficiencia térmica, tiene calefacción, ventilación, tiene iluminación. Se estudió acústicamente, se definió que la acústica era perfecta, que no necesitaba tener ningún tipo de elementos que mejoraran la acústica, y tiene una gran innovación, que es la incorporación de una escalera que va desde la nave al coro, y después desde el coro sube con una maravillosa escalera caracol que sube por la torre y lleva a un mirador que queda en la parte alta donde están las campanas que la está fabricando una fábrica que hizo las campanas del Big Ben, y en este momento en Inglaterra, y donde también buscamos que una serie de elementos que le dieran identidad, como esta ventana con estrellas, que es recogida de la propia lógica de la iglesia de Colo, el tipo de recorte, y donde todo el interior es pintado con las distintas maderas. Piso de laurel, los pilares de alerce, las paredes de mañío y todos los retablos pintados también con las maderas, con laurel, con ciruelillo, con olivillo, con ciprés de las Huaytecas, etc. La iglesia de Colo está pintada con colores artificiales. Aquí quisimos pintar con los colores naturales. Pero sí es posible que haya una gran pintura y que la bóveda de esta iglesia sea intervenida por uno de los más importantes pintores chilotes, que es José Triviño, quien haría la pintura, esta gran pintura bovedal, porque lo que se busca que esta iglesia no solo sea un manual de conocimiento desde el punto de vista de la arquitectura, de la tecnología, sino también de conocimientos ancestrales, conocimientos culturales, y donde el arte también es parte de esta dinámica. Es una iglesia que cuando se llegue va a estar permanentemente escuchándose música, y va a ser una fantasía encontrar en medio del Chiloé continental, ¿cierto?, esta iglesia que tiene todos estos grandes valores. La iglesia está en construcción, aquí ya vemos que está montándose, está en el proceso de revestimiento de la torre, interiormente ya están revistiéndose los tabiques, ahí está las escaleras caracol, aquí está el pilar central, todo esto hecho artesanalmente, todas estas láminas están hechas artesanalmente, y por lo tanto es una obra que nos tiene muy contentos, porque justamente es una gran oportunidad de poder hacer este cruce de experiencia, este cruce de tecnología para construir esta arquitectura del lugar. Los grandes desafíos hoy del lugar, de la arquitectura del lugar, de los arquitectos del lugar, de los arquitectos del futuro, son la pérdida de la inocencia que ha significado la llegada de la salmonera, con su contaminación del mar, la pérdida del aislamiento que ha significado el aeropuerto, la llegada del aeropuerto Mocopulle de Chiloé, la llegada del Casino Enjoy, los hoteles 5 estrellas, las inmobiliarias, el mercado feroz, el mal, que es la antiarquitectura del lugar, y el puente, que como un gran pájaro de mal agüero, ¿cierto?, se extiende su sombra sobre lo que puede ser nuestra cultura, y que esperemos no nos lleve a este tipo de paisaje. Muchas gracias. Agradecemos al arquitecto Eduardo Rojas Vega por la interesante conferencia que nos ha brindado esta mañana.
De esta manera, la Universidad Austral de Chile da por finalizada la solemne ceremonia de inicio del año académico 2017. Agradecemos la presencia de las autoridades regionales, civiles y de la comunidad universitaria en esta actividad. Muchas gracias y muy buenas tardes.